Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Directo al Punto, el programa institucional del Cabildo Distrital en el que se debaten los temas más importantes para la capital de Colombia. A ustedes, gracias por acompañarnos. Soy Juliana Herrera. Les quiero recordar rápidamente nuestros canales virtuales para que nos escriban y nos sigan en Twitter, para que además nos hagan llegar sus inquietudes, sugerencias y comentarios. Nuestro correo electrónico es directoalpunto@gmail.com y nuestro Twitter es @directoalpunto B. Esta noche vamos a hablar sobre el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, recientemente decretado por el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, pese a que el Consejo de Bogotá votó negativo. Se extralimitó el alcalde de Bogotá, cumplió con sus funciones, ¿es legal o ilegal? Esta noche lo hablaremos con nuestros invitados. Quiero saludar primero, por supuesto, a la cabildante del Partido Liberal, María Victoria Vargas Silva. Concejala, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Juliana, muy complacida de estar en este programa Directo al Punto, programa institucional del Consejo de la Ciudad. Claro que sí, a usted gracias por acompañarnos. Concejala Diana Alejandra, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Juliana, a ti y a todas las personas que nos están viendo esta noche, un saludo muy especial. Y también saludo al concejal de Progresistas, Diego García Bejarano. Concejal, buenas noches, ¿cómo está? Hola Juliana, muy buenas noches y presto a hacer aquí todas las acciones argumentativas de este importante plan de ordenamiento territorial. Claro que sí, también quiero saludar al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, él es el doctor Andrés Eduardo Berens. ¿Lo dije bien? Muy bien, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Solamente Eduardo, pues está bien, Eduardo Berens. Muchas gracias por la invitación, un saludo al panel y a la audiencia. Muy bien, esta noche vamos a iniciar hablando sobre las posturas que cada uno de ustedes tiene. La pregunta inicial era, ¿realmente es legal? ¿Se extralimitó el alcalde de Bogotá frente a este decreto que tomó concejala María Victoria? Yo pienso que el alcalde mayor de la ciudad se extralimitó en sus funciones porque el Consejo de la Ciudad, dentro de las funciones asignadas de acuerdo a la Constitución y a la ley, le corresponde reglamentar los usos del suelo. Eso es una competencia exclusiva del Consejo de la Ciudad y por supuesto que el Plan de Ordenamiento Territorial o POT es eso, es reglamentar los usos del suelo en la ciudad. De manera que considero que el alcalde se extralimitó en sus funciones y por ello formulé una consulta ante el Consejo de Estado a través del Ministerio del Interior. Y entre varias de las preguntas que hacía la que nos ocupa en este momento y que ha sido motivo de polémica y discusión era si a pesar del Consejo haber tomado la decisión de negar el plan de ordenamiento territorial, el alcalde tenía o no la competencia para expedirlo por decreto y que si fuera así, en caso que fuese afirmativa la respuesta del Consejo de Estado, ¿qué sentido tendría presentar a consideración del Cabildo un proyecto de esa naturaleza, que lo discuta, lo debata el Consejo, para que finalmente el alcalde adopte la decisión que quiera, independientemente de la posición que asuma el Consejo? Yo respeto esa posición, pero por supuesto yo sí espero que la sala de consulta del Consejo de Estado, pues lo más pronto posible, ojalá de una respuesta frente a la legalidad o ilegalidad de la decisión del alcalde. Que si bien es cierto, es un concepto que no obliga, pero sí es un concepto de autoridad. Concejala Diana Alejandra, ¿qué opina usted? Bueno, pues acá hay que aclarar una cosa y contarle a la ciudadanía que no fue el Consejo en pleno quien negó el plan de ordenamiento territorial, fue la comisión del plan con 9 votos negativos y 6 votos positivos. Yo creo que si se hubiera llegado a la plenaria la posición política dentro del Consejo hubiera sido diferente, así que no podemos llegar a la imprecisión de decir que el Consejo de Bogotá lo negó, fue en la comisión del plan. Por supuesto que es la autorizada para el tema. Acá hay que aclarar varias cosas. Primero, la ley 388 del 97 faculta al alcalde para que en cualquier momento se dé la modificación excepcional, tal y como lo presentó. Él no presenta nunca un nuevo POT, presenta una modificación excepcional pues al POT vigente, que era el decreto 190, y además la ley 1551 en su numeral 9 permite formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial. Esa ley nace en el año 2012 y es la que obliga básicamente a los alcaldes a reformar, a modificar o a cambiar total o parcialmente los planes de ordenamiento territorial cada 12 años. Pero dice que fue cuando el Consejo de Bogotá no lo apoya, no lo avala, no lo vota positivo. No, lo que dice la ley 388 básicamente es que si es negado en el Consejo de Bogotá, el alcalde tiene los 90 días siguientes para decretarlo y eso fue lo que sucede. No, concejal, yo no estoy de acuerdo, eso no es lo que dice la ley de ninguna manera. Y obviamente lo negó la comisión del plan y el reglamento del Consejo establece que los proyectos de acuerdo que no reciban aprobación en primer debate se archivarán y que si el autor del proyecto desea que el Consejo se vuelva a ocupar sobre ese proyecto, debe volverlo a presentar. Entonces la comisión del plan negó por una mayoría
el plan de ordenamiento territorial, que entre otras, pues obviamente no solamente esta inquietud de si él tenía la competencia o no para expedirlo por decreto, sino también fueron dudas como por ejemplo si se trataba o no de un nuevo POT, de manera que yo sí estoy, pues es mi concepto, no sé si finalmente el Consejo de Estado que vaya a determinar, pero por supuesto si llegase a decir que el alcalde sí podía expedirlo por decreto, pues respeto esa posición. Concejal Diego pero García. si dice lo Hay contrario. una situación y es que creo que se ha tergiversado qué tipo de documento entrega el alcalde de la ciudad. Es decir, él hace una modificación a la apuesta del modelo de ocupación del territorio que ya tenemos desde el año 2000, concejala. Es que nosotros lo único que hemos podido hacer, además que estoy en la administración anterior, es hacer unos ajustes a normas urbanísticas a la misma apuesta del modelo. El modelo no ha cambiado. Insípido como lo queramos, tímido el modelo que se tiene en la ocupación del territorio, pero es la apuesta desde el año 2000 que está plasmada, decretada además en su momento por el alcalde de turno. Cuando este alcalde nota que después de 12 años únicamente hemos avanzado en el 30% del plan de ordenamiento territorial, que no se han logrado los objetivos de la apuesta de ocupación del territorio, ajusta normas urbanísticas y por eso se llama excepcional, porque el modelo sigue siendo el mismo, no hay posibilidad técnica, política ni jurídica de aceptar que estamos frente a otro modelo. ¿Se ratifica que el inicial presentado por el alcalde de Bogotá es el mismo que el decreto? Es la misma apuesta de modelo que desde el año 2000 se viene diciendo. A la ciudad se le ha dicho vamos a hacer una red de centralidades con todos sus matices y establece entonces cómo vamos a ocuparlo. Lo que pasa es que se ha querido ganar carrera el hecho de que supuestamente hemos cambiado la apuesta del modelo. No, se cambian las normas que permiten que hagamos el mismo modelo. El plan de ordenamiento presentado en este momento, que es esa reforma de esa modificación, cuenta con las posibilidades legales de que lo haya decretado el alcalde. Es que la norma que te está diciendo, que si no dice que si lo niega, dice que si no llega a ser aprobado, pues no es aprobado. No lo adopte, imagine donde el alcalde mayor presente el plan de desarrollo y el consejo lo neguemos. ¿Nos quedamos sin plan de desarrollo? Yo pienso que la situación es muy distinta, No porque son el plan de distintas. desarrollo es producto realmente de, el alcalde fue elegido con base en un programa. Y entonces obviamente tiene que darle cumplimiento a ese programa. Yo pienso si lo que negamos, ¿qué pasa, yo pienso, concejal? si lo niegan, en mi opinión, plan de desarrollo, ¿qué pasaría? en mi opinión, Lo si lo decreta. niegan, el alcalde lo puede sacar decreta. por decreto. La misma lógica es para el POT. No, ahí Jurídicamente sí tiene no, la porque misma no es la lógica. Y misma la norma situación. establece los No es la mismos misma argumentos. situación. Si no A ver, lo yo sí apruebe, quisiera que ustedes, decrete. por ejemplo, Diana Alejandra, que es abogada, ¿usted qué piensa yo no con soy relación a abogada. la, bueno, pensé que eras abogada, con relación a la norma constitucional y el Estatuto Orgánico de Bogotá que determina que es el Consejo el que tiene la competencia para determinar y decir qué uso se le da al suelo? No nos está vaciando una competencia, el alcalde Hasta de ahora la competencia estamos que es Y haciendo nos nuestra. negamos la a discutirla. Un momento, No, por no, favor. nosotros no la discutimos, No la se dio discutimos. como que no hubo Posturas discusión. iniciales, yo No, quisiera toda escuchar la ahora discusión de nuestros necesaria, una panelistas. ponencia muy buena del concejal Miguel Uribe Turbay. Ustedes también presentaron su ponencia. Por supuesto que yo Terminadas reconozco que las fue un ponencias, esfuerzo ¿qué pasó? valioso de la administración. Muy bien. Que antes de que se votara ya el alcalde ¿Qué estaba pasa? pasando Son Terminadas muchos las los temas, ponencias. concejales, por favor, son muchos los temas que vamos a hablar, pero yo quiero escuchar, por supuesto, al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. ¿Cuál es su postura frente a la decisión del alcalde? ¿Se extralimitó? Usted en un inicio no apoyaba de a mucho el POT, ahora parece que sí. No, bueno, gracias que me preguntas eso, digamos, diría tres cosas. La primera es, pues yo no soy abogado ni hago parte de un órgano legislativo y como ciudadano y como ingeniero yo no entendería que el espíritu de una ley como la 388 que fue mencionada es que se abra una discusión, que se niegue y que luego el Ejecutivo tenga la facultad para emitirlo. Eso yo no lo entendería, repito, no soy experto en el tema, pero me parecería extraño que el espíritu fuera ese. En segundo lugar diría que pues, no estoy de acuerdo con lo que dijo el concejal. Yo creo que la modificación excepcional en realidad es una modificación muy de fondo, no es el mismo modelo. El alcalde plantea un modelo completamente diferente. Los principios filosóficos del POT hablan, por ejemplo, de que el ordenamiento alrededor del recurso de agua, del ordenamiento alrededor del cambio climático, una hiperdensificación del centro, eso no era parte del modelo anterior. En eso pues podemos entrar en más detalles técnicos, pero en tercer lugar aprovecho la oportunidad para aclarar que yo sigo, mi postura del POT sigue siendo la misma de siempre. Yo he publicado columnas en prensa, he tenido diferentes expresiones en medios de comunicación. Infortunadamente en una entrevista reciente de Caracol fue malinterpretado lo que dije. Yo estaba hablando del proyecto del CAN, que sí creo que es un proyecto interesante. Mi posición del POT sigue siendo la misma, de que es inapropiado haberlo sacado por decreto y que técnicamente es malo para la ciudad.
Muy bien, hablemos ahora de una de las recientes noticias y demanda que incluso hizo uno de los cabildantes del Consejo de Bogotá, y se refería justamente a que este nuevo POT permitiría la proliferación de algo que es absolutamente preocupante, que venimos de una noticia reciente en la que bares ilegales murieron 6 personas al sur de Bogotá. ¿Realmente se permite este POT, la proliferación de este tipo de escenarios, de moteles, en cualquier lugar puede existir, concejala? No, por supuesto que hay una reglamentación sobre el particular. Sí conocí que ya algunos ciudadanos, Camacol, los gremios en general, presentaron una demanda sobre este decreto expedido por el alcalde mayor de la ciudad. ¿Y qué han solicitado? Pues primero que se suspenda el decreto, la ejecución del decreto, porque consideran que hay una violación ahí flagrante, y que por supuesto se declare la nulidad. Entre otras razones exponen, por ejemplo, que el POT que el alcalde decretó no es el mismo que presentó a consideración del Consejo de la Ciudad. Además, el mismo alcalde lo reconoció. Dijo, mire, nosotros acogimos algunas de las sugerencias de los ponentes de progresistas, además, de la doctora Diana Alejandra, y creo que el doctor Diego García también fueron ponentes. No fue así en el caso de los interrogantes, o darle una respuesta a los interrogantes planteados por la bancada del Partido Liberal y concretamente por la ponencia, en la ponencia del concejal Miguel Uribe. De manera que a mí me parece es un acto del alcalde es autoritario, no ha debido hacer eso. No hubo la suficiente participación ciudadana. En mi opinión, al alcalde siempre se le dijo, vuélvalo a presentar y que sea producto de un consenso, de una concertación. Pero de entrada yo veía que muchos aspectos... Que contestáramos la pregunta que tú nos estás haciendo. Sí. Que es la que tiene que ver con el alto impacto en la ciudad. Porque no estamos hablando del tema, qué pena, concejal María Victoria, sí, pero la pregunta es muy precisa y es si el decreto está permitiendo o no que los establecimientos de alto impacto, los moteles, las discotecas, los bares, queden proliferados en cualquier parte de la ciudad. ¿Su respuesta es cuál? No. El artículo 282 del decreto 364 es muy claro, en el que establece los usos restringidos de los comercios de alto impacto y los no convencionales, y determina que deben estar únicamente en algunas zonas de la ciudad, como son las zonas ubicadas de economía intensiva, y autorizados por la Secretaría de Planeación, dependiendo de un análisis de planeación que se haga en algunas zonas de integración de la ciudad. Absolutamente prohibidos en zonas de proximidad, que son los barrios, que es la mezcla de usos únicamente se puede dar desde primera mano, que son las peluquerías, las carnicerías, las panaderías, y que corresponde básicamente a los barrios de la ciudad. No está permitido que estos establecimientos de alto impacto se ubiquen en cualquier parte de la ciudad. De hecho, el decreto 190, el que fue modificado por es el que sí permitía que se establecieran en cualquier parte de la ciudad, porque lo que se estaba atacando realmente era la razón social. Si era discoteca, se atacaba la razón social como discoteca, y a los 8 días los dueños lo cambiaban a corporación, club, sindicato, lo que fuera, y eso el nuevo POT lo soluciona, porque no importa la razón social, María Victoria, no importa si es club, si es sindicato, si es discoteca, bar, restaurante, si hay consumo y venta de licor, es uso restringido y de alto impacto. Concejal, así quedó en el artículo 282. Porque la ley sí permite, por ejemplo, y ese es el problema, que está burlando la ley por esas razones, porque como saben que hay restricción en el horario para el consumo de licor, entonces cada vez se están cambiando razón social, y de esos temas, pero es que eso es competencia del legislador, pero eso mira, no es competencia del alcalde mayor de la ciudad. Entonces fíjate que está limitándose en sus funciones, y además el alcalde tampoco hubiera podido, creo que es simplificación normativa, que era lo que necesitábamos. Concejal García. Miren, hay 5 razones que fundamentan hacer las modificaciones, dos de ellas las nombrabas, es el tema del cambio climático, es la situación de la densificación del centro, otra es la simplificación normativa que se está presentando. Lo que nosotros no podemos atribuirles al plan de ordenamiento territorial, la resolución de todas las situaciones de la ciudad, es que los alcances de un plan de ordenamiento es usted cómo va a usar, cómo va a aprovechar y cómo va a manejar el recurso suelo, pare de contar. ¿Qué pasa en los efectos de las actividades que allí se generan? Pues están los controles, pero está la actividad propia de gobierno. Que le interrumpa, pero es que sí preocupa, ¿sabe qué pasa? Que la mayoría, en muchos aspectos, el POT dejaba que fuese el alcalde el que entrase a reglamentar. Entonces eso me parece supremamente peligroso, dejar esa facultad en cabeza del alcalde. Pero ¿hasta qué punto, cuando es una competencia del alcalde, por lo menos en el proyecto que presentaron a consideración del Consejo, en muchos aspectos decía será reglamentado posteriormente por la administración? En la gestión del riesgo, entonces me por parece ejemplo, supremamente que son los riesgoso asuntos que dependen de estudio de María Victoria.
son asuntos que tendrán que seguirse dando elementos suficientes para decir cómo nos adaptamos a la situación de cambio climático. Esas son las tareas que están dejando para después, pero en estas resuelven. Pero yo pienso que aquí realmente lo de fondo no es lo que ya quedó allí. Lo de fondo es que, en mi opinión, el alcalde no tenía la competencia para expedir ese decreto, es ilegal. Y gústenos o no nos guste, estamos en un Estado social de derecho. Eso es lo que yo pienso. Es más, preocupada por este asunto, le dirigí una carta al señor ministro del Interior el pasado 13 de septiembre diciéndole que como peticionaria, porque yo fui la persona que formuló, la concejal que formuló la consulta, que quiero saber cuál fue la suerte de la misma, si ya el Consejo de Estado la absolvió o no la absolvió. ¿En cuánto tiempo tenemos respuesta? Tiempo? Pues eso sí, el tiempo se lo toma la sala de consulta del Consejo de Estado, no tengo conocimiento de si ya... ¿Y si falla a favor sería declarado? No, porque los conceptos que emite la sala de consulta del Consejo de Estado no tienen carácter obligatorio, pero por supuesto que sí es un argumento de autoridad. En gracia de discusión, que dijese que no podía, que el alcalde sí podía expedirlo por decreto, pues bueno, de todas formas no quiere decir que no se puede demandar. O caso contrario, que dijese el alcalde no tenía la competencia, pues en mi opinión, el alcalde lo que podría, con base en ese concepto, es entrar a derogar el decreto correspondiente y permitir que el órgano democrático de la ciudad que representa a los bogotanos, que verdaderamente demos una discusión amplia sobre el tema. No la vimos en el claro, claro, que es que la discusión. Pero tú no presentaste ponencia y no la discutiste. Pero no fue el tiempo. No, de la discusión. Todo el día, claro, la ponencia se convirtió a consideración. Presentar una ponencia, la ponencia, no es bueno, discutir. en fin. Yo quiero escuchar al decano, por favor. A un comentario previo en la pregunta que nos hacían acerca de la manera como el POT está reglamentando los usos del suelo y todo el tema de uso mixto y de densidad, ¿eso qué implicaciones tiene? Que tiene que ver con la pregunta que nos hacían, y esas son las grandes preocupaciones que nosotros desde la universidad hemos emitido y lo dijimos en las mesas previas en la Secretaría de Planeación, y es: Bogotá en este momento ya es el centro urbano más denso de todo el continente americano. Bogotá tiene una densidad poblacional de 200 habitantes por hectárea, es la número 1 de todo el continente americano, desde el sur de la Argentina hasta el norte de Canadá, el más denso es Bogotá. Y cuando uno habla de uso mixto... ¿Pero en qué sitios? Tú tienes que hablar de la densidad, ¿en qué localidades? Si estás hablando de Kennedy y de Suba, no, totalmente perdón, estoy hablando del promedio de Bogotá. Bogotá bueno. tiene un área urbana de 400 kilómetros cuadrados y tiene 8 millones de habitantes. Sí, son 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Que si te vas, si te vas a otras zonas es peor. Si te vas al suroriente, Bogotá es 35.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Allá es donde se eleva y en el pues centro peor, es donde se peor baja. todavía. El promedio es 20.000. Nosotros estamos diciendo que queremos redensificar la ciudad más densa del continente americano. Eso, desde un punto de vista, creemos nosotros en la universidad, es equivocado. Porque cuando tú generas mayor presión, mayor densidad, generas presiones sobre las redes. Pero no Cedritos, por ejemplo. Pero no es solo densificar, es también compactar, porque nosotros no podemos llenar la ciudad sin entregarle los equipamientos adecuados. Nosotros tenemos una densidad muy alta al occidente de la ciudad y no tenemos eso va a favor de lo que estoy diciendo. La densidad se hace con altura y con calidad en espacios públicos, como hay en algunas zonas de Medellín, por ejemplo. Aquí en Bogotá no hay zonas para hacer eso. Quedan 4.000 hectáreas de suelo urbanizable, no hay manera de hacer eso. Y cuando tú generas mayor densidad, lo que hace es que generas mayor presión sobre la red de acueducto, alcantarillado y los ejes viales. Eso no se puede hacer, o habría que hacer desde antes un trabajo. Habría que cambiar las redes antes de hacer eso. Eso no es viable, eso genera mayor presión sobre el suelo y eso va a generar un incremento en los precios de la vivienda. Se densifica o no se densifica las redes, hay Muy que bien. cambiarlas. Eso Yo quiero pedirles unos minutos, ya vamos a dejar este tema después de esta pausa para comerciales, breve pausa que vamos a hacer. En unos instantes regresamos, hoy estamos hablando del POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Pausa, en breve regresamos porque vamos a hablar además del tema de vivienda VIP, el uso de suelo para zonas residenciales. Pausa y ya regresamos. Muy bien, estamos de vuelta. A ustedes, gracias por continuar con nosotros. Esto es Directo al Punto, el escenario del Cabildo Distrital para hablar, debatir los temas más importantes de todos los capitalinos. Hoy hablando sobre el POT.
y es que aún existen muchas dudas sobre qué es lo que quiere el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cierto, en materia de, por ejemplo, vivienda. Ya el ministro de esta cartera, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, expresó que va a demandar, que es ilegal esta decisión y que además hace que se hayan elevado los costos de la construcción en la capital de Colombia. Vamos a hablar de eso. Yo quiero primero darle la palabra al doctor Eduardo. Cuéntenos su posición frente a este punto. Muchas gracias. Quisiera, para responder la pregunta, retomar algo que el concejal García dijo hace un momento, en el que estoy de acuerdo. Un plan de ordenamiento territorial es una norma urbanística en donde el objetivo fundamental es reglamentar el uso del suelo. Si en una esquina de Bogotá yo puedo hacer algo o no lo puedo hacer, si puedo hacer un edificio o una casa, si debe ser una zona verde o vivienda. Es simplemente eso. Ahora, tiene múltiples implicaciones porque el uso del suelo le da el valor al suelo. Entonces, en ese sentido, es la opinión mía que cuando yo en el POT a punta de cargas adicionales a los constructores estoy imponiéndole un mayor valor a la construcción de la vivienda, estoy en realidad es una especie de reforma tributaria disfrazada para lo cual el POT no estaba hecho. Y eso en relación con la pregunta tiene que ver con lo siguiente: si al constructor le cuesta más desarrollar la vivienda, yo le pongo más trabas y le pongo más cargas, el precio de vivienda se va a incrementar, y el constructor siempre le va a pasar eso al usuario. El constructor no va a asumir el mayor costo, él le va a pasar eso al usuario. Entonces, creo yo que a punta de las nuevas cargas y a punta de las restricciones que hay, sobre todo de crecimiento en periferia, lo que va a terminar costando es que nos va a ser más difícil cumplir con las metas de desarrollo de vivienda de interés social. Y evidentemente esto ha generado también una confrontación nuevamente entre la administración distrital y el gobierno central. Como lo he dicho, no es la primera vez que el ministro Luis Felipe Henao Cardona tiene una confrontación sobre el tema de vivienda, ¿no? Porque además también se nos perdieron muchas viviendas para vivienda de interés prioritario, vivienda VIP. Concejala María Victoria. Pues sí, la verdad yo comparto, lo expresaba aquí por el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Me parece que lo que eso va a suceder es que se va a encarecer realmente el valor de la vivienda y que finalmente esos costos se le van a trasladar al comprador. La verdad yo sí hubiese querido que la administración hubiese presentado nuevamente el POT. No esperaría lo que hizo, que lo sacó por decreto, cuando los organismos de control del distrito, el organismo de control político, que es el Consejo, la Personería de Bogotá, la Veeduría, la Contraloría, y el señor procurador le dice no lo saque por decreto porque pues está desconociendo la normatividad legal, y de todas formas lo hace, que no hubiese generado ninguna dificultad, y el Consejo y la Comisión del Plan está dispuesto a hacerlo, que presentara nuevamente el proyecto, que lo presentara teniendo en cuenta lo que han opinado los ciudadanos, los diferentes actores sobre este tema. Y que de una manera consensuada se llegara. Por supuesto, una concertación, yo nunca me opuse a eso, pero pues desafortunadamente no lo hizo. De pronto el alcalde de pronto lo deroga, de pronto hay que confiar en que el alcalde de pronto deja de ser tan autoritario y dice, hemos hablado mucho del tema de la legalidad, pero creo que es el más importante, claro, ¿sabes por qué? No, porque todo se basa en la legalidad. Pero yo cuando voy a estudiar una norma, lo primero que uno mira es en este momento está vigente el decreto 364, nos guste o no. Claro, hoy está vigente el decreto. Claro. Y genera unos cambios como el que les estoy planteando. Por ejemplo, vivienda de interés prioritario frente a estratos, a zonas residenciales de estrato 6. Entonces hablemos de eso. ¿Ustedes qué opinan? Ustedes los dos, concejal y concejala. ¿Qué les incluyeron de lo que ustedes sugirieron? ¿Qué les incluyeron? Hay un tema muy importante que decía el decano de la Facultad de Ingeniería, y es el tema de defensa de los constructores, que se les va a encarecer la construcción y que eso se le van a destinar pues al comprador del apartamento, de la casa que construya. Pero que hay una cosa que hay que contarle a la ciudadanía, es que los constructores hoy en día no le están aportando lo que deben aportarle a la ciudad, y se están lucrando, ganan miles de millones. Acá estamos defendiendo también, o lo que yo siento es que se está defendiendo también a un sector que es multimillonario de la ciudad. Y con eso entonces, ¿qué se va a hacer? Entonces, claro, eso no es cierto. ¿Qué pasó con B de Bacatá? Hablemos de un solo caso en específico. B de Bacatá no pagó un solo céntimo de plusvalía a la ciudad de Cali, en el centro de la ciudad. Un edificio de 66 pisos que no se dé ni espacio público
ni paga plusvalía a la ciudad. Y va a generar un impacto altísimo construyendo un edificio de 66 pisos en plena 19 con quinta. Imagínese usted, más de 200 familias viviendo ahí, generando un impacto en el centro de la ciudad, que es uno de los lugares que se quieren densificar, en eso estamos de acuerdo, pero que no le está aportando en espacio público a la ciudad. ¿Qué se quiere hacer? Pues obviamente que así como ponen, así como construyen, le aportan en espacio público a la ciudad, porque no tenemos. Concejal, Eso no lo va a resolver el POT, concejal. Lo está resolviendo, lo está resolviendo. No es un problema seguramente la constructora, no seguramente el gremio. Usted acaba de decir, seguramente pero eso no es ponerle más carga, eso no va a solucionar. ¿Cuál es la nada. solución entonces? Sí lo va a hacer, claro que sí, Claro porque que es lo que hace. mire, El cuando acuerdo uno, 118 cuando uno no se está revisa el plan reglamentando. pasado, el plan de ordenamiento anterior, uno da cuenta, uno entiende que allí no se generan soportes urbanos, es decir, la construcción no tiene una responsabilidad con el desarrollo de la ciudad. Entonces, por eso es que vemos nosotros muchas veces varias de las construcciones que colindan con el andén, con la avenida, y no te hacen 1 metro cuadrado de andén, sencillamente porque no tienen la responsabilidad. Situaciones, ejemplos como el que muestra Diana, no son problemas seguramente de ellos, son problemas de las normas, porque bajo esas Se lo normas fue que permitieron. establecieron hacer la construcción. Si querían hacer Este esto, es lo el no problema. podían. ¿Cuál es la solución? Le pregunto ya para finalizar, porque es nuestra última intervención. Yo respondo de la siguiente manera. No te lo Ustedes puede pueden dar. tener razón, pero es que una norma urbanística no es para eso. Entonces pase una reforma tributaria. Claro. La plusvalía no Claro. tiene nada que ver con la Están norma disfrazados, urbanística. pero es Son que las no se cargas. Hay una reforma Claro, tributaria ahí, Yo estoy digamos que usando el romper- ejemplo que usted me puso, el ejemplo que usted puso no Yo se quiero resuelve saber con si una se norma está urbanística. cumpliendo o no ahí en este rompería la momento unidad de el acuerdo materia, digamos, el 100, se está proyecto, cumpliendo el acuerdo porque se 118 están del Consejo de estableciendo Bogotá por esa de vía plusvalía. de revisión Se está excepcional del cumpliendo POT. Para Sí, 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 finalizar, sí, la sí, pregunta sí, final sí, para sí, todos, sí, porque sí, ya sí, llega sí, el momento de irnos, señores, llega el momento de irnos. Pregunta final. ¿El panorama es claro, sí o no? Aún, en este instante. Para mí es enredadísimo. Para mí también no es nada claro y lo único claro es que el alcalde fue autoritario y que se Concejala, extralimitó en sus Acá lo funciones. claro es que hay un decreto que es el 364, que es el decreto vigente, nos guste o no. Y bastante Mucho enredado que mejor los... el panorama con este pod que con lo que traíamos desde el 2000. Listo, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Juliana Herrera. En una próxima oportunidad faremos aquí debatiendo otro de los temas que nos importan a los bogotanos, a los capitalinos. Un abrazo gigante. Feliz noche. Adiós.